Acción. Acción. Bueno, pues gracias a todos por venir aquí a la presentación de esta antología de Julio César Galán. Gracias a la librería Rafael Alberti y a Lola, porque siempre nos acoge con cariño y dedicación. Voy a decir 4 cosas o 5 sobre Julio César, sobre todo para los que nos están viendo a través de estas cosas electrónicas. Julio César fue lector en español en las universidades de Argel y profesor asociado de las Islas Baleares, y actualmente es profesor en la Universidad de Extremadura. Ha publicado los siguientes poemarios: El Ocaso de la Aurora en 2004, 3 veces Luz en 2007, Márgenes, que fue premio de poesía Villa de Cos en 2012, Iluminación al Invés en 2014, El Primer Día en 2016 y Testigos de la Utopía en 2017. Además ha publicado bajo heterónimos los siguientes libros de poemas. Firmados por Luis Yarza: Gajos de Sol en 2009, La Llanura, que fue premio de poesía Vicente García de la Huerta en 2016, y Para comenzar todo de nuevo en 2017. Bajo el nombre de Pablo Gaudet, Baile de cerezas o polen germinado en 2010, y Una extraña orquídea o un superviviente estelar 2021. Y firmado por Jimena Alba, Introducción a la locura de las mariposas en 2015. Está incluido en bastantes antologías, solamente voy a nombrar 3 que van a salir, están en proceso de publicación y edición. Una que se titula Exopoetas, otra que se llama Poéticas de la Fuera y 22 del 22. Como ensayista ha publicado Ensayos fronterizos entre el poema y la heteronimia, en coautoría con Óscar de la Torre y Jimena Alba. El último manifiesto, que lo firma Jimena Alba, Cuaderno del Sombrario en 2020 y Correo a los editores, Poesía especular, Poesía no finito, como Julio César Galán en el 2021. Y entre sus textos teatrales citamos Eureka en el 2014, La Edad del Paraíso en el 2016 y No bocetos de un libro futuro en 2021. Tanto en tu obra poética como en tus ensayos y trabajos críticos haces uso de heterónimos. Cuéntanos sobre este recurso. ¿Son máscaras, son autores fantasmales, son personajes, figuras en resumen que usas para negar o revelar, para mostrar y demostrar? Pues yo ayer o antes de ayer vi una expresión que era personalizar la máscara. Yo creo que sería una primera entrada, personalizar la máscara, pero también después es pues una manera de no aburrirse de uno mismo, que es algo que se intenta con los heterónimos, no aburrirse de uno mismo. Y después también hay cuestiones así un poquito más filosóficas, como lo de las vidas probables, que lleva detrás por toda una filosofía del como sí, ¿no? Los mundos posibles. Y después también es una manera de completarse a sí mismo. Intentar, es casi una cuestión ascética, ¿no? Si nos ponemos un poco en altos vuelos. Ascética en el sentido de intentar llegar a ese yo íntimo, a ese yo nuclear, ¿no? Y después también, entre las cuestiones de cómo uno define la heteronimia es, por ejemplo, Pessoa decía esto del drama en gente, ¿no? Sí. Para mí no es un drama en gente, para mí es una tragicomedia vitalista. Para mí la heteronimia no es un drama, para mí es una tragicomedia y es algo vital, es algo en lo que yo creo que a través de todos los heterónimos te completas. Sería como una manera de hacer una autobiografía. Y después también son homenajes a amigos. Es decir, todos los heterónimos los nutren amigos. Amigos míos de toda la vida, pues los nutren. Y es un homenaje a la amistad. Y también un homenaje a la música, porque, claro, para meterte en los heterónimos necesitas estimularte. Es como un trabajo de actor. Y yo lo hago a través de la música. Cada heterónimo además tiene un tipo de música. De hecho, estoy con un ensayo sobre la heteronimia en el que un apartado es la relación entre la música y la heteronimia. De hecho, los árabes, cuando estuvimos en Argel, tienen una palabra que se llama tarab, terminada en B, que sería como el arrebato, el éxtasis que te entra cuando tú escuchas, por ejemplo, una canción que te encanta. Entonces, esa sensación de ponerte la carne de gallina, ¿no? Esos serían
Todo lo que es para mí la heteronimia. Después pues están todos los heterónimos, pues yo qué sé, es decir, pues está Luis Yarza, que es ornitólogo, está Jimena Alba, que es actriz, está Pablo Gaudés, que es bibliotecario, está Oscar de la Torre, que es taxidermista, pero estuvo trabajando en el CSIC y tuvo un accidente y después se fue allí a Bello de Teruel, a su pueblo natal, y empezó una vida como taxidermista. Después están los últimos en llegar, que son Horacio Alba, que es el hermano de Jimena, que es profesor de secundaria, y Rafael Fuente, que es un Barleby. Y como buen Barleby, pues lo publicará en su vida y dejará todo lo escrito pues, en un cajón. Y después, en cuestiones así de diferencias con mi... Porque claro, los heterónimos se supone que aparte de tener unas bio, pues tienen que diferenciarse en los poemas, que es lo importante de la heteronimia, ¿no? Ahí es donde tienen que diferenciarse. Y, por ejemplo, pues yo que sé, Jimena Alba es un intento de asimilar la poética de Fonollosa. Y para mí Fonollosa es la crítica de lo cívico, que es algo que yo creo que todavía aquí en este país, en España, se ha hecho mucha poesía de crítica social, más o menos buena, mala, ¿no? Regular. Pero yo creo que esa labor que hace Fonollosa de crítica de lo cívico, de los valores tradicionales, la familia, ¿no? La amistad, como la entendemos, todo eso, que arremete con todo eso, el mundo literario, ¿no? Yo lo recoge Jimena, ¿no? Y después también Jimena tiene esa parte de intrapoesía, que es, la intrapoesía sería, ella sacó un ensayo que se llama El último manifiesto, y la intrapoesía sería la crítica literaria hecha poesía. Y después, pues yo qué sé, por ejemplo, si nos vamos a Luis Yarza, pues Luis Yarza tiene tres temas, es Dios, la naturaleza y la amistad y el amor. ¿No? Es el ornitólogo y es el que vive allí en Monfragüe y está apartado de todo. Jimena es la actriz. Y después está Pablo Gaudet, que es el bibliotecario, y es, pues, en su poesía sería como el dionisiaco, el divertido, el que, por ejemplo, en su último libro, pues hace poemas sobre los momentos más felices de una persona, ¿no? Y ese sería Pablo Gaudet, ¿no? Una poesía que se inclina mucho a los juegos fonéticos, fonológicos, a las rimas, a los juegos de palabras. Es decir, un tipo que intenta también asimilar una poesía, por ejemplo, la de Gloria Fuertes, la de Gómez de la Serna, la poesía infantil y juvenil. Y después está Oscar de la Torre, que es el ensayista. Y ese pues va por su línea de ensayo y va muy ajena a mí, con temas muy propios. Por ejemplo, pues yo que sé, pues ahora estoy con un libro, con un ensayo que se llama Celebración de Patar. Y bueno, pues cuenta toda la parafernalia, todo lo que hay detrás de esa terminología de patar. Nos interesan mucho esos temas, ¿no? Y después los dos últimos en llegar, Horacio Alba, que es el hermano de Jimena, y Rafael Fuente, pues uno es el narrador y otro es el Barley. Puntos en común que tenemos todos, pues la celebración de lo vital. Eso sería como el mega resumen de todo este mosaico de heterónimos que bueno, pues lo que hacen es, ya digo, completarle a uno, ¿no? Yo creo que en realidad yo llego a la conclusión de que es una manera de hacer una autobiografía, unas memorias, ¿no? Y dentro de eso, de esa celebración de lo vital, porque no es una conferencia. No, a mí es que hay veces que las biografías que les pones a estos chicos y chicas, a veces me da mucha envidia. Pero también he de decirte que yo bibliotecarios conozco muchos y no son nada divertidos, ¿eh? O sea que... Bueno, yo son las vidas que me hubiera gustado llevar a cabo. Es decir, esto es como, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera elegido a esta persona en lugar de esta? O hubiera elegido esta carrera en lugar de esta. Entonces, claro, te pones a fantasear, y eso lo hacemos todos, ¿no? Es decir, el ser humano hace ese tipo de ensoñación, de fantaseo. Y bueno, pues esto de la heteronimia sería llevarlo al extremo. Ya. Es decir, sería decir, bueno, ¿qué me hubiera ocurrido si yo hubiera ido por lo de bibliotecario, que yo empecé a estudiar bibliotecología? ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera ido por lo de ornitólogo? Pues yo intento por ahí... Como Ferrer Lerín. Exacto. Claro, yo cuando veo a Ferrer Lerín con sus buitres y todas estas cosas, digo, qué maravilla, ¿no? O sea, maravilloso, vamos. Y dentro, pues ya digo, de todos los puntos comunes está lo de la celebración de la vida, ¿no? Y pues nada, voy a leer un poema que trata sobre eso, ¿no? Que es sobre el nivel del mar, que es un poema de Tres veces luz, mi segundo libro.
Y bueno, dice así. Ansío toda luz porque un día fijé el mundo con mi dedo índice. Y amo el correr de los ríos porque de algunos peces aprendí hondura. Fueron mis ojos quienes miraron por primera vez que en la caída de los astros se escondían un niño y una rueda. Siempre me hice invisible cuando los hombres pusieron sus manos sobre mi fingida presencia. Y cuando tuve un brazo que parecía un ala, las flores que brotaban en los tejados me otorgaron las dádivas de un vientre. Esta es la única verdad que he conocido. A 2000 pies sobre el nivel del mar, la marcha de los pasos deja de orbitar. El frío aumenta toda lucidez y la respiración es lenta como la vida en las montañas y en las ermitas. El corazón renuncia a cualquier renuncia y la única doctrina es la fecundidad. Nuestro propósito es crecer cuando creamos y amar a cuanto no desgarre. Nutrirnos de nosotros mismos y no golpearnos en soledad. Y que cada vez que el mundo sea la primavera, nos despojemos de cuanto fuimos y seremos, formando la columna que enlaza nubes, espacios y semillas. El truco no es difícil ni complejo, tan solo se necesitan algunas dosis de serenidad, concentración y sencillez. A 6000 pies sobre el nivel del mar y subiendo, los ojos van perdiendo su nostalgia, y para no cegarnos tengo que demostrar mi destreza en las diferentes artes de la distancia. Y para que no se dilaten las venas, el oxígeno tiene que ser lo más escaso posible. Se aligeran las manos, los pies, el pecho, los lastres se reducen. Las personas que un día me nombraron hacen el mismo ruido que las hormigas. Sigo el rastro de los cometas, de las galaxias que comienzan cuando un huevo se rompe, de esa gracia tan tuya de armonizar mis extremos. Solo me he dado opción a mudarme en un hoy que renace con firma y desprecia. Poco importa la muerte ahora, poco importan las palabras ahora, poco importa que el mar haya expulsado a quien movía su repetición. Los restos de la fiesta quedan aún en mi boca. Aún me ofrecen mucho juego, aún relucen como miel secreta. A 2000 pies sobre el nivel del mar, solo quedan los labios, el nacimiento de unas risas entre las sábanas y las luces que como gotas de rocío resbalan sobre este mármol. Pues esto sería una celebración de lo vital, y dentro de esta celebración de lo vital, pues uno se pregunta muchas veces cómo hacer este tipo de lecturas, y bueno, pues yo he elegido el hilo conductor de intentar leer poemas que transmitan esa celebración, esa plenitud, ¿no? Porque yo creo que es una temática que en mi poesía pues siempre es algo que la sienta, ¿no? Y que siempre está ahí, ¿no? Bueno, pues siguiendo con esa línea de celebración de lo vital, pasaríamos a un segundo poema que pertenece a Márgenes, a mi tercer libro de poemas. Es un libro en el que cuando uno dice por ejemplo, un libro, el título de un libro, a mí siempre me viene un recuerdo. Me viene un recuerdo, el recuerdo que me viene cuando digo Márgenes, siempre me viene el recuerdo de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, la isla, allí pasó mis padres 20 años y siempre me viene ese recuerdo del verano, lo luminoso, ¿no? El mar. Me viene siempre ese recuerdo cuando leo algún poema de este libro. Y yo creo que lo transmite también casi todo lo que son ese tipo de poética despojada, ¿no? Porque son poemas que no tienen ninguna puntuación. Y bueno, pues yo creo que Tarde Anfibia es un claro ejemplo de lo que representa Márgenes. No habíamos visto tanta luz y aún no era verano. Los granitos de sal se ampliaban en pirámides que se salían de color y daban alba, lumbre desde el blanco, tarde anfibia de brillo y más espuma. Por mirar esas aristas de sal juntamos alba, su lumbre desde el blanco, tarde anfibia de brillo y más espuma. Por mirarlas con ojos de jilguero conocimos la calma y el amor. Milagro vertical, lo llamaban aquellos hombres de rostros transatlánticos y caballos de mar en velas. Ya bajo por la rambla de esta isla, ya bajo entre ramos de flores para enamorados y cíclicas coronas para muertos, bajo casi rozándome por las baldosas como un buen patinador entrado en luz,
como agarrados por el sol y por esta llovizna de verano, que despeja hospitales, recordando que en julio te salen flores de albahaca en los dedos. La marea nos lleva a la hora, y multiplica la blancura en beso y esperanza. Quiero verte debajo de este cielo que nos sujeta y nos asombra, como cuando te conocí casi niña y nos dábamos al aire. La marea nos lleva a la hora, y quiero que permanezcamos en silencio, extendidos por el sol, como si hubiéramos rozado alguna vez la edad del paraíso. Y bueno, pues siguiendo la línea celebratoria, uno cuando, y yo no sé si os ha pasado a los demás, que escribís poesía también, habéis publicado un montón de libros, cuando hacéis una lectura, yo hace poco me preguntaba por qué lees estos poemas y no otros. Eso te voy a preguntar luego. Y por qué, es decir, porque siempre, además me remito siempre al mismo poema de entrada, sobre el nivel del mar. Y claro, yo hace unos días me lo preguntaba, digo, ¿por qué siempre ya casi lees los mismos poemas? Sería como una poética de lectura. ¿Por qué volarizas esto, no? Y claro, pues dándole vuelta un poco escuché una frase, ¿no? De esto que estás ahí medio con el ordenador viendo la tele. Y no, hay momentos de ser y momentos de no ser. Y pensé, digo, bueno, la poesía son momentos de ser. La mayoría de las personas tenemos momentos de no ser y momentos de ser. Momentos de ser que son los que te hacen otro, los que te completan, los que te amplifican. Es decir, los que son con jalones, sería la palabra exacta, ¿no? Del diccionario. Es decir, esos momentos maravillosos, una cena con amigos mítica, ¿no? Esos momentos que te hacen otro, ¿no? Pues yo creo que esos momentos de ser son también estos poemas que tú eliges en una lectura. Es decir, de hecho yo, por ejemplo, sobre el nivel del mar, lo recuerdo perfectamente cuando lo hice. Pocas veces me pasa, ¿eh? Me pasa, de hecho, con los 3 poemas que voy a leer seguidos. Yo estaba en Granada un domingo, me acuerdo perfectamente del día, es decir, todo, es decir, salió de un tirón, que es rarísimo también, es decir, porque a mí que me salgan poemas así de tirón, totalmente hechos, es muy extraño. No sé si pasa habitualmente, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado creo que 3 veces en mi vida. Y recuerdo perfectamente los momentos, además, incluso la sensación. Yo creo, por eso me lo he preguntado, digo, bueno, ¿por qué lees esto y no lees otros? Y yo creo que es un modo de ser, ¿no? De revivir ese momento, además, ¿no? De volver a ese momento de plenitud, ¿no? Que uno intenta, pues, recordarlo, revivirlo. Y bueno, pues dentro de esos momentos de ser, pues siguiendo la pauta cronológica, ¿no? De la antología, pues estaría un poema que es Oropéndola breve, que es un poema de inclinación al envés. Inclinación al envés, es decir, 3 veces luz, márgenes e inclinación al envés, es una trilogía que salió en Balduque, además, los 3 libros, titulada Acorde para las aguas madres. Es una trilogía que cuenta pues lo que es la enfermedad, una enfermedad de un cáncer que yo sufrí con 24 años, y sería pues lo que es 3 veces luz, la enfermedad, después márgenes, lo que es la curación, e inclinación al envés sería la tregua, ¿no? Y la tregua a través de ese símbolo del pájaro, porque salió en pretexto, en la colección El pájaro solitario, y tiene ese símbolo del pájaro, ¿no? Que aquí pues representaría lo que es esa tregua, esa calma, ¿no? Ese decir, bueno, ya basta, ya me has dejado tranquilo, ¿no? Y como contrapartida a toda esa desazón, ¿no? Pues uno responde pues con este tipo de poemas de intento de celebrar lo que es este momento, por ejemplo, ¿no? Oropéndola breve. Este es el día medular, abierto, justo, el primer día de su patria. Lo descubre durante el sueño de pupilas sin datos. El sueño se ha filtrado azul y oceánico. La bondad del olvido se resguardó en el bosque. Se desata de las muñecas. Se alarga en su parábola. Este es el día amante, júbilo, susurro, el primer día de su patria. Traza su baile sobre su arenal. Asciende por los cielos. Llego hasta su recogimiento. El día inicio, círculo, árbol. El día que no dejará su origen.
Sus luces aman siempre un sí. El rostro es una huida de abejas metafísicas. Nada deja su miedo. Nada resulta ausencia. Nada supone nada. Este es el día. Los hombres dan oídos a la lejanía. Devoran sus susurras. Beben sus horizontes. Cuando puso los pies sobre las nubes, notó que no miraba con curiosidad, como si fuera sombra de minutos, como si no se hubiese recortado de su cuerpo al abrirse la luz, oropéndola breve que le enuncias. Y al llegar al espejo, su imagen es realmente suya, y los objetos se despojan de ese brillo absorbente y trágico. Este es el día. El pasillo perdió su condición de abismo, de sendero para llegar a un silencio de pétalos astrales, a las aguas que arrastran dudas. Este es el día en que escucha parir a las madres, en que los niños nacen en el poema, canciones y horizontes. En este punto prosigue la versión CR con un texto denominado contrapoema. Lugares sin forma del recuerdo, relojes con la marea en su tic-tac, el antes y el después que no pueden reflejarse en el frío. Vai renda tulsa nec graecunes non legitur. De nuestra juventud solo quedaron las canciones. El día en que siente la salida de todos los enfermos y de todos los presos, en que se bautizan de nuevo las cosas y los seres. Desaprender no fue tan fácil. Desaprender la rosa y los rayos durante noches. Preguntarse de nuevo qué es esto, qué es aquello, quién es quién. Empezar, empezar. Este es el día. No es un día más en la tierra. Las manos difuminan tanto sus formas que borran sus perfiles. La claridad es siempre una presencia. Ha dejado de ser una abstracción. Ya puedo acariciarla. Qué gozo no sentirse mentido ni engañado cuando sabe que todo es mentira y engaño. Cuando la dicha se reduce tan solo al intercambio de unas cuantas palabras consigo mismo. Pues ese sería la oropéndola, un pájaro precioso. Amarillo y negro. También muy simbólico, también muy simbólico. Yo tuve una vez una discusión con un poeta y crítico que decía que nunca había que poner una oropéndola en un poema. Como mala suerte o algo. Pues dicen que un pájaro que puede dar como mala suerte, no sé, el amarillo, el negro, son... Y luego, claro, luego hubo otro amigo, otro compañero que escribió un poema donde salió una oropéndola y dijo, es que no puedo quitar la oropéndola. Por métrica, por algo. No, porque era verdadera, era una oropéndola que él veía cuando salía de la puerta de su casa. Tenía una oropéndola que estaba ahí como escondida en un árbol, entonces él la veía y escribió sobre la oropéndola, claro, no tenía más remedio. Es como un pájaro de estos que tienes como de ensoñación de sueño, ¿no? Sí. Bueno, en tu poética detallas una serie de conceptos y de propuestas de las que las relatas y das cuenta también de sus evidentes y claros antecedentes, igualmente que de los poetas contemporáneos que están en esa línea, que ejercen también este tipo de presupuestos, que se definen en la siguiente línea de trabajo. La poesía no finito, poesía especular, que tiene que ver con la escritura y reescritura del poema, con el poema dentro del poema. Por eso estas notas que vamos a leer cuando tú lees, que una que ha leído Paco Laina y otra que leeré yo en otro poema. Otra es la intrapoesía, de la que has hablado antes, que es la crítica literaria hecha poesía, y la poesía de la otredad, que es el espacio de los otros en la escritura y en el poema. Cuéntanos un poco cómo se muestran y cómo se reflejan en tus poemas, qué o cuáles son las marcas identificativas de esta construcción escritural que tú expresas y manifiestas. Pues, a ver, poesía especular, poesía no infinito. Primero, lo que todavía estoy intentando determinar porque empezamos con 4 etiquetas, poesía de la otredad, intrapoesía se la coloqué a Jimena, porque realmente lo hacía ella, era una crítica literaria, pues hecha poesía, ¿no? Y después, poesía de la otredad sería, por ejemplo, incluir los heterónimos. Aquí, por ejemplo, en esta antología no lo hice, pero en los demás libros sí se incluyen heterónimos que van comentando los poemas, e incluso lectocreadores o co-creadores. Por ejemplo, Paco ahora ha hecho una lectura
co-creadora, ¿no? La que has leído esa simbología, ¿no? Que hay en esa nota, me has dicho, oye, ¿puedo hacerle una lectura incluyendo palabras en latín o frases en latín? Pues por supuesto, a mí me encanta porque eso es añadir, ¿no? Al poema y a mí me encanta ese tipo de co-creaciones, ¿no? Eso sería como, por ejemplo, la poesía de la otredad, ¿no? Incluir colectores, creadores, ¿no? Que yo lo hice con Benito del Piego, lo hice con Eduardo Espina, ¿no? Por ejemplo, lo hemos ahora con Paco, ¿no? Y también con los heterónimos. Y después lo de poesía especular, es decir, yo hace ya tiempo, a partir de Inclinación al Envés, lo que... No en Inclinación al Envés, en 3 veces luz ya me pasó, lo que pasa que yo me autocensuré en 3 veces luz. Lo normalicé. Es decir, 3 veces luz estaba como Inclinación al Envés, lleno de notas, de tachados, de marginalias, de dobles, triples finales, de diferentes tipografías, de juegos, ¿no? Visuales. Y yo decidí pues autocensurarme y normalizar 3 veces luz. Después salió márgenes y salió como salió, totalmente sin ningún tipo de puntuación. Y lo dejé así porque tampoco quería barroquizarlo, ¿no? Y después sí salió Inclinación en vez de esa manera, ¿no? Y decidí pues sacarlo con todas esas notas. Que tampoco salió así porque los editores me dijeron, bueno, puedes colocarlas al final. Y de hecho yo lo hice, pero ahí tuve muchísimas dudas. Ya. Porque era una colección muy pequeñita con un formato muy determinado y entonces no quedaban bien, ¿no? De hecho, fijaros que el formato de un libro hace también la manera de decir, ¿no? Y después en el primer día, ahí sí ya puse toda la carne en el asador, es decir, ahí ya sí que hice toda esa retórica de poesía especular, que la poesía especular sería juntar las reescrituras y la escritura final. Es decir, es mostrar también el error, es mostrar las vidas posibles del poema. Es decir, esto también engarzaría un poco con la heteronimia, ¿no? Esas vidas posibles de uno mismo, pues también tienen los poemas sus vidas posibles, ¿no? Y todos sabemos, y todos lo hacemos, ¿no? Reescribir, y a veces hasta la neurosis. Esto Juan Ramón era... Yo, de hecho, Juan Ramón es un referente, porque yo siempre lo decía, digo, bueno, Juan Ramón solo le faltó hacer eso. Es decir, que lo hizo también. Espacio, que si para acá, que si para allá, un mogollón de reescrituras, tal, y yo decía, pues si solo le faltó poner todas las reescrituras, todas, junto a la escritura final. Eso hubiera sido maravilloso y bueno, hubiera sido ya, bueno, es maravilloso Juan Ramón, pero hubiera sido mucho más maravilloso. Y yo ahí intuí que había mucha tela que cortar, ¿no? Y porque para mí el poema no es algo cerrado, es una partitura, es una ensoñación, es una obra abierta, ¿no? Entonces, como obra abierta, pues uno intenta reflejar todo lo que hay detrás, esa genética textual, junto al regalito, como yo lo llamo, ¿no? Al resultado final. A lo que vemos siempre, ¿no? Que no es verdad eso que vemos siempre, porque hay mucho detrás, ¿no? Y es un intento de mostrar todo eso. Eso sería la poesía especular no finito. Ahí no tengo muy claro la terminología. Creo que estoy por dejarla por poesía especular porque es una terminología, pues, yo qué sé, como más directa. Tiene ese juego de... Juega también con lo del relato especular de Lucien Dallenbach, ¿no? Después, no finito tiene es una sección artística, es el esbozo, ¿no? Lo medio hacer, ¿no? Que hacía mucho, por ejemplo, Leonardo da Vinci, todo este tipo de esculturas a medio hacer, ¿no? Rodin también. Entonces, pero es un término más pues artístico, más de la pintura y de la escultura. Entonces estoy por dejarlo ya en poesía especular. De hecho hay, pues eso, correo a los editores, poesía especular, poesía no infinito, ¿no? Porque no sabía todavía cómo centrarlo, ¿no? De eso es lo que hablo yo un poquito en la introducción, de que decir, esa concepción topológica del poema, ¿no? Sí. Bueno, vas a leer ahora... El primer día que después hay, bueno, pues un poco viendo qué leer. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de poesía especular, porque cuando dice la gente, bueno, ¿y qué es poesía especular? Pues, por ejemplo, esto. Esto que no es un caligrama, porque la gente... no, es un caligrama. No es un caligrama. No es un caligrama. Cuando dices un caligrama ya te estás confundiendo. Esto es un juego tipográfico, visual, es un intertexto visual de un poeta, Alberto Hidalgo, que es peruano, vanguardista, y hizo un poema que se llama Jaqueca, y yo pues lo copié lo que es la forma. Entonces no es un caligrama, no es. Tiene un primer movimiento
Después un segundo movimiento que están pues tachados, lo que hacemos cuando lo escribimos, tachamos diferentes tipografías, quitamos el error, hay errores, incluso errores, pues porque el poema muchas veces pues, cuando lo escribimos al principio tiene errores, no tiene una métrica determinada, no tiene un sonido todavía asentado, y un tercer movimiento en el que sí ya está el poema hecho, con su ritmo, con su melodía, con su cadencia. Esto sería un ejemplo de poema circular, pero que yo no sé leer. Porque no sé cómo leer esto. O sea, claro, aquí hay un problema, que es que no sabes cómo leer esto. Ya, Esto me lo plantearon en Alemania en un congreso y ¿cómo leerías eso? Pues no lo sé. Directamente dije que no lo sabía. tiene más un carácter visual, quiero decir. Es un poquito como tú pides un lector que sea un lector participativo. Por lo tanto, el lector tiene que enfrentarse a este tipo de textos, tiene que leerlos a su manera o verlos a su manera. Incluso en una lectura, por ejemplo, así que organizas intentar organizar ese poema sería pues, No, es imposible. yo me lo imagino como, pues eso, un poco coro, de que casi performático, ¿no? Pero, bueno, pues estamos llegando ahí. Por ejemplo, con los heterónimos sí he dado ese paso de contratar actores con Pablo Godés para hacer una presentación y la hace él, no la hago yo ya, es decir, hace Pablo Gaudés. Sí. Y hace esa presentación que yo, a ver si llego al punto en el que alguien haga de juguetero Eso, galán. Hace poco, hace 4 o 5 años, en la reunión que celebra una asociación de poesía de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, Sí. leyeron algo parecido a esto, y entonces lo que hicieron fue que la gente del público elegía una palabra, le ponía un número y decía yo tengo el número tal, y entonces el público leía, cada uno leía su palabra y quedó una composición coral estupenda. Yo, por ejemplo, eso lo hice con el actor que encarnaba a Pablo Gaudés, lo hicimos en Cáceres, lo vamos a hacer en Madrid, aquí el 22 de enero. Y claro, hicimos toda una preparación performática con muchísimos juegos, el juego del hilo, de hacer ese tipo de lectura con papeles, incluso el inicio de la lectura fue en la calle, leyendo un poema echado, y la gente alrededor, y después entramos en la sala. Claro, pero para eso hay que valerse. Sí. Para eso hay que ser actor. Hay que organizarlo. Para eso hay que ser actor y yo, por ejemplo, yo lo dije, no, voy a contratar a un actor para que haga eso. Y para que ya sea un heterónimo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Mal. Mal. O sea, que lee este poema Y se acabó. No. Nos han dicho 3/4 de hora. Bueno, nos quedan un cuarto de hora, venga. Venga, pues leemos este poema, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que leemos este poema. Sí, no, pues luego podemos seguir un poco sobre antología, no te preocupes. Sí, vale. ¿Cuál va a salir, perdona, para localizarlo? 97, Bucle Acre de la calle Moreras. Es de un poema del primer día. Y bueno, pues vamos a ello. Ella es conocida por las pupilas del mirlo. Mis pupilas en el atardecer se podrían situar dentro. La gracia del silencio. Un recuerdo se forma en la pared. La estafa política y económica que me llevó a Argel. La ausencia de mi hijo y de mi pareja en la isla de los fuegos. Voy a la librería Bosollo, pero te detienes en la calle Moreras. Piensa en su padre y recuerda que se dijo: he aprendido de ti a no ser como tú. Así que osé empezar un poema dentro de la heterónima Jimena Alba. Miro vertiginosamente a mi hijo, dentro de mi mente, reflejado en la palabra pureza y sus tópicos. En la primera palabra, su primer deseo fue volver. Sin lenguaje no hay tiempo. Escucha, Here Comes the Sun. Estoy en Mahón, 2013. Me pudro escribiendo una tesis que no me importa. Te pudres dentro de un sueldo miserable. En la biblioteca, los libros devoran su soledad, las pérdidas y la vereda que me llevan a tu casa. Y el molinillo de los años tritura las imágenes y te devuelve a 1999. Muere Rafael Alberti. Cantamos la noche. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo catualbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¡Qué cándidos! Cruzo una calle.
2001, que me recuerda que mi abuelo murió de cirrosis, un hijo más del vino. Algunas tardes veíamos las corridas de toro y me enseñaba a morir joven. Y cuando se distraía, comprobaba cómo el Cristo Pantocrátor de la pared absorbía su carne. Cruzo otra calle, 2004. Cruzo otras imágenes por las paredes de la calle Moreras. El botellazo a la luna y el careo de los años. Cuando balbucea la realidad, la conciencia es un polígrafo. ET, el extraterrestre, y su hogar, el que nunca tuvimos. Los tiempos modernos, de nuestros padres, y la producción en cadena. Los convirtieron en un molinete de tornillos, el bar lácteo y nuestro Snapchat. Allí dijimos, viviremos la palabra en libertad, y por el hueco de la D pasó un halcón. Y también el hombre cohete salió disparado de nuestras represiones. La cuchilla de la luna corta el ojo, y el ojo sangra geometrías y retóricas. Las piruletas de los obreros, mamá por 2,5 € la hora, papá por 3,5 € la hora. El tranco del débito, el estudio, lo prosaico de la ceniza. El callejón en donde liábamos el destiempo, Peter Pan y Campanilla en el sexo oral. Y cruzo otra calle, 2008, y piso el agua de estos cristales rotos, y me reflejo, y ya no pregunto. Entro en la librería, me espera ella, la que es conocida por las pupilas del mirlo, para salir de las cuencas agusanadas de los muertos. Las cuencas agusanadas de los muertos. Este libro sería como el más autobiográfico, además, es uno de los libros que a mí que se va a reeditar ahora, además. Se va a reeditar, bueno, ahora, dentro de un par de años. Hay 2 libros que se van a reeditar, Tres veces luz y el primer día. Y el primer día yo creo que me pasé de aceleración. Es un libro extensísimo, son 180 y tantas páginas. Y ahora que se va a reeditar, pues he decidido reducirlo, reducirlo y hacerlo más pequeñito y más accesible, yo creo, ¿no? Porque me dieron pues esa oportunidad de decir, bueno, Sí. puedes publicar lo que quieras. Javier Sánchez me dijo, envíame lo que quieras. Y yo creo que cuando te dan esa oportunidad hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, pero también frenar. Muy bien, de tu obra has publicado varias antologías. Sí. Aquí está la lista, ahora sí, en el 2018, donde es aquí, en el 2019, Acorde de las Aguas Madres, varias antologías. Y además tienes ahora, acabas de publicar esta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo esta que presentamos hoy, cómo y por qué surgió? ¿Qué tiene de nuevo o qué tiene de común con las anteriores? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué estos poemas y no otros? De lo que hablábamos antes. Y si la suma de ellos es una muestra de tu trabajo, ¿nos puedes explicar un poquito el proceso de edición de esta antología? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Pues empezaríamos por el título, ¿no? El título, con permiso del olvido, es un título sacado. Yo soy muy malo para los títulos, casi todo lo cojo de otros poetas, de Carlos Mastral, de Pureza, aunque Pureza nunca he dicho lo que he cogido de ella. Es decir, por ejemplo, de Luis Feria, que es el título con permiso del olvido. Es decir, de Juan Ramón Jiménez, de Claudio Rodríguez. De hecho, por ejemplo, ahora sí es un poema de Claudio Rodríguez. De hecho, tengo otro que es Sin Adiós, de Claudio Rodríguez también. Y cojo de muchos poetas porque no sé poner títulos. Me cuesta muchísimo. El único que me salió así del tirón fue pues Acorde para las Aguas Madres, porque lo vi como muy claro, ¿no? Entonces empezaríamos por ahí, después por las fechas, ¿no? Es decir, 1996 no es una fecha en la que yo publique, pero sí es una fecha en la que yo empiezo a escribir. Yo dije, bueno, voy a empezar la antología por cuando empecé a escribir, no cuando empecé a publicar. Realmente yo creo que uno es poeta cuando empieza a escribir, empieza a tener ese ejercicio, ¿no? De intentar amasar esas palabras extrañas, ¿no? Y esa sería la primera entrada de esta antología, ¿no? Después, ¿por qué uno selecciona estos poemas y no otros? Yo hice 2 lecturas. Una lectura profunda de lo que había hecho, que yo, por ejemplo, no leo mis libros, es decir, desde Creación al mes dejé de leerlos, por una manía, no sé, si vi una rata y dejé de leerlos. Sí, de hecho vienen, los coloco en el stand y se acabó ahí. Pero además todos. Pum, pum. O sea, voy ahí. No voy... Ni los veo leyendo. Ni siquiera es que ni los miro. Pero no por desprecio, sino porque no quiero ver nada
que me incomode. Entonces, es como miedo, más que otra. Entonces, esto fue enfrentarse como a, venga, voy a leer. Y hice una lectura profunda, única, y después hice otra lectura ya más despejada en el tiempo, pues en zigzag, como se suele hacer, ¿no? Y dije, estos son los poemas. Y yo lo tenía bastante claro en una primera lectura, pero en la segunda ya está el tipo de lectura en el que vas diciendo este poema no me cuadra, este sobre esto lo dejaría así, este lo quitaría, vamos, directamente. Entonces dije, bueno, pues esta la... Por un orden cronológico también, ¿no? Es decir, eso es un aspecto tradicional de las antologías. Y realmente ese fue... ¿Y qué hay de diferente de esta antología con las otras? Pues, por ejemplo, también darte las gracias a ti y a Marco Antonio por los prólogos, y a Eduardo Espina también por su epílogo magnífico, ¿no? Son textos que yo creo que lo arropan y le descubren también un poco a lo que son los poemas, ¿no? Eso es lo que tiene también de nuevo. También tiene de nuevo que yo incluyo poemas del Ocaso de la Aurora, de mi primer libro, que en casi todas las antologías, yo creo que en todas, no lo incluía. Y es un libro que he reescrito después, he pasado a prosa, porque realmente uno se da cuenta que es prosa. Es decir, cuando empieza a escribir, dice, bueno, el ritmo del pensamiento, dices, no tienes ni idea de lo que es la cadencia, la melodía, el ritmo, la métrica, no tienes ni idea. Entonces, pues déjalo en prosa. Si es prosa, es prosa. Si es verso, es verso. Es decir, entonces yo decidí dejarlo en su estado inicial y reescribirlo también, ¿no? Eso es lo que tendría de novedoso esta antología. Y después es una antología también tradicional, ¿no? En el que te aconsejan un poco los editores, ¿no? De hecho, yo tengo ahora preparada otra antología como más atrevida. No vamos a decir vanguardista, porque a mí es una palabra que me crea repulsión, lo de vanguardia, ¿no? Porque ya está muy manoseada y lo de vanguardia y experimentalismo son momentos determinados de la historia literaria, pero sí atrevida, ¿no? Y además que les va a llevar poesía especular. Así como esos poemas más atrevidos, pues tipo, por ejemplo, ese que he enseñado que se llama Pequeña formación del universo. Eso sería, y después también que incluye inéditos del libro Un adiós abierto. Y ese libro Un adiós abierto, que saldrá en pretextos también, es un libro en el que el lector lo va haciendo. Es decir, va haciendo todo ese juego de leer, reescribir y finalizar el poema. Sería como llevar a Pequeña formación del universo al libro, ¿no? Es decir, hacer esa primera parte totalmente difuminada, una segunda parte en la que ya se va encajando todos los poemas y una tercera parte en la que ya están todos los poemas hechos. Eso sería, por ejemplo, Un adiós abierto. Y el siguiente libro que va por esa línea, que ya lo estoy terminando, se llama Un cancionero inacabado, que aquí no incluyo ningún poema de ese libro. Y yo creo que con eso finalizaré mi historia poética. Sí, con Un cancionero inacabado yo creo que me iré. Yo creo que hay que cerrar las relaciones cuando ya están acabadas. Y yo creo que es una relación ya acabada, en mi caso con la poesía, con mi nombre, ¿eh? Con los heterónimos no, pero con mi nombre yo creo que sí, ya es una relación acabada y creo que se ha dado de sí y que se ha dado lo que tenía que decir y ya está, no hay nada más. Entonces eso sería lo que es de novedoso en esta antología. Las otras no tienen todo. Entonces son como, bueno, un germen. Pues por supuesto te lo pregunto. Pues mira, yo creo que nos da tiempo ya, ¿no? Sí, podemos leerlo, sí. Iba a leer un poema, pero no lo voy a hacer. Voy a terminar con un poema que es como un ciclo, es como volver al inicio, ¿no? Aquí está el separador, ¿no? Y claro, cuando te dicen, iba a leer un poema de Testigos de la Utopía, mi último libro publicado, pero no, creo que vamos a desviarnos, vamos a pegar un volantazo y vamos a ir al inicio, a 3 veces luz. Y voy a terminar con este poema que a mí me gusta mucho, es de los poemas que más me gustan. ¿Por qué seleccionar los poemas? Porque son poemas que a mí me agradan, ¿no? Y me siguen agradando todavía, ¿no? No sé dentro de 10 años, pero actualmente sí. Regreso para celebrarme. He sumado estos sauces y el resultado es infinito. Se ha abierto entre suma y suma un sí de brazos y una lejanía de gentes y una claridad de deseos.
Todo lo escrito lo llevamos dentro. Crecen las manos como girasoles, ausentes de horas, fijas como el vuelo de aquel ternícalo sobre su presa. En los jardines juegan los muchachos, se achican ilusorios en su luz, se abren en círculos hasta mi pecho. Yo prosigo mi suma, quiero, sencillo y alegre, perdurar en la alegría. Pues regreso para celebrarlo. Pues muy bien. Espero que sigas en tu suma. Muchas gracias por acompañarme y nada. Si queréis tener alguna pregunta, Preguntita, alguna queja, alguna queja, alguna observación, nada, alguna cosita que me encantaría que, nada, algún comentario de vosotros que me habéis acompañado hoy y nada, ¿tenéis alguna preguntita, alguna cosa que decir? Lo de especular está muy bien. Lo del título de especular está muy bien. Poesía especular, ¿no? Poesía especular, sí, Sí, me gusta. sería un trasunto del relato especular. O sea, más Ese especular. libro de Lucien Dallerbach, que a mí me lo pasó, por ejemplo, César Nicolás, que sería casi el artífice de todo esto. Hay que decir también las personas que te han hecho. Que, por ejemplo, la poesía de la autoridad sería eso también, ¿no? Y dar cabida a las personas que hay detrás en un libro de poemas. Es decir, porque aquí sale el nombre de uno, pero detrás hay muchas personas. Está tu pareja, están los amigos, está César, por ejemplo, están tus maestros, tus profesores, mucha gente que está detrás. Y es lo que yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué no salen? A ver, es lo que yo pienso, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que esto sea como lo que hay que hacer y lo demás no. Es decir, pero sí me pregunto eso, ¿no? Porque me pregunté en su momento, ya no lo hago, ¿eh? Pero sí me pregunté en su momento por qué no dar cabida, dar voz, pero voz real, ¿no? A esas personas que están contigo también, ¿no? Y en una lectura también, ¿no? Me ha gustado muchísimo lo del latín. Pero sí, yo creo que lo vamos a dejar en especular. Creo que es lo más apropiado, lo más sencillo además. Y bueno, pues... Y ajustado. Y ajustado, ¿no? Es lo que decía. Y lo que determina también un recorrido y ya un fin poético también de... Bueno, pues ya hay que cerrarlo, ¿no? Y si no sigue, porque yo creo que no va a seguir porque lo intuyo además, ¿no? Uno intuyo cuando las relaciones están rotas y hay que acabar con ellas, ¿no? ¿Sabes, César, que hay un emblema de Saavedra Fajardo, siglo XVII, en las empresas, que es un emblema dedicado a la escritura especular? Y te lo voy a pasar, Sí. te va a interesar. Sí, todo lo que sea alimento, yo encantadísimo. Yo pienso lo siguiente, que muy pocas lecturas poéticas me dan que pensar. Esta lectura poética me da que pensar. Bueno, pues Si te claro, vale para algo, eso mi es, opinión, porque yo escucho poemas y casi se sabe lo que te va a contar antes del poema y lo que va a ocurrir y lo que ocurrió. Y entonces resulta que me has hecho pensar. Y yo que soy una obsesionada de la materia, y de Sí. callarse y no callarse, y en las poéticas. y las poéticas, pues claro, me das que pensar. Y eso para mí es muy satisfactorio, una lectura poética que me da que pensar. A mí, O sea que no son retahílas de poemas bien escritos, Te agradezco mucho eso porque a mí ni me pasa- malos, ¿no? A mí me pasa lo mismo con las lecturas, si me dan que pensar, pues es agradable, pensar, aprender Tienes que la pensar poéticamente hablando, me explico. y que lo digas tú, que eres una No. poeta que encima tiene una poética fuerte. Que yo, por ejemplo, esto de cuando dicen en las antologías, no, mi poética son mis poemas. Esa, a ver, voy a decirlo claramente porque además no es decir, son expresiones de dejadez, de vaguería, ¿no? Y un poeta tiene que tener una poética fuerte. Y, es decir, no te preguntas por qué estás con esta persona, por qué tienes estos amigos, por qué coño estás con ella, con él, o con estos amigos. Es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? Tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, que un poeta tenga una poética fuerte, o una poeta tenga una poética fuerte, pues yo lo veo esencial. Un poeta, un narrador, Un escritor, dramaturgo. un dramaturgo, un crítico literario. Tiene que tener una poética, porque si no tiene una poética, ¿cómo es capaz de enfrentarse al hecho literario? ¿No? Yo cuando me dicen esas cosas en antología las leo y me quedo anonadado. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso? Y además tan alegremente, ¿no? Y decir, no, hombre, no digas eso. Sí. Te quiero preguntar,
En el poema de la calle Moreras, que es uno de los poemas que más me han gustado, me ha parecido, haces un guiño a Phil Temperley con el Cristo Pantocrator. ¿Qué te interesa de Phil Temperley? Porque me he dado cuenta que hay ahí. ¿Cómo lo has cogido de te guión? hemos Además visto. está puesto adrede, porque no había Cristo Pantocrator. Del hospital, ¿no? Sí, No había ese hospital Cristo británico. Pantocrator. Yo no soy aficionado a los toros, a decir, bueno, a ver, me aficioné a los toros con mi abuelo, que sí era muy aficionado a los toros, y claro, me enseñaba pues lo que era el toreo, ¿no? Y claro, pues estaba muriendo y el pobre pues yo iba a visitarle y me ponía allí los toros, ¿no? Pero no había Cristo Pantocrator, mi abuelo no era, vamos, ni mucho menos creyente. Pero yo sí ahí metí esa ficcionalización, ¿no? Y sobre todo porque hay un momento de influencia de Bill Temperley que todavía sigue, y es un poeta que a mí me ha influenciado muchísimo, vamos, sabéis que yo he escrito sobre él y he vuelto a escribir sobre él, ¿no? Y toda esa poética religiosa no solo me alimenta a mí, sino me alimenta también a Luis Yarza. Luis Yarza sería como Claro, el místico. ¿no? El místico, ¿no? Ese impulso ascético, ¿no? Y a mí es que es un poeta que de los pocos poetas que releo, tengo que decirlo. Es decir, yo leo muy poca poesía, pero es que la poca poesía que leo es porque la releo. Es que me interesa muchísimo. De hecho, ahora con lo que estoy, de las cosas que vas dejando y cogiendo, es un ensayo, un intento de ensayo sobre la tabaquería de Pessoa, sobre ese poema solo. Ajá. Porque me interesa el mecanismo que tiene. Y es como ver el juguete y decir, bueno, a ver cómo es ese mecanismo, ¿no? Y el hospital se reedita, se reedita, Y se reedita. reedita. Es una cosa impresionante. Me gusta Ahora que ha sacado Javi Gil también, pero en Sí, Argentina sí, son yo le he todos puesto los el prólogo. años salen en Le he puesto el prólogo. Claro. ¿Qué ha salido ahora? Claro, no, Sí, es un libro infinito. Y Eduardo Milán le ha puesto Es- el exacto, epílogo. todos los Sí. años hay una edición nueva del Hospital Británico. Pero Bill Temperley fue un poeta que no tuvo ningún tipo de lectura pública, no tuvo Él no nada, quiso. nada, Es que no él no quería quería. nada, Es no que- quería absolutamente nada, pero además nada. Y después fue la hermana, No quería. la hermana y la hija. Bueno, Una chicos, pues nada, Muy bien. muchísimas gracias. Muy bien. Martín, De nada, A ti, gracias a vosotros por venir. Formidable.